Buenas tardes, estamos en la sesión 12 del curso de Historia Eclesiástica 1. Hoy vamos a hablar del ascenso final del pontífice de Roma a su máxima autoridad, no solo eclesiástica, sino también civil. Para ello, necesitamos repasar algunos aspectos del Sacro Imperio Romano Germánico. Recordemos que en el año 476 se considera el fin del Imperio Romano de Occidente. Carlomagno intenta revivir la existencia del Imperio Romano, siendo coronado en el año 800. Pero sus conquistas no logran pervivir más allá de su muerte, y no es sino hasta el año 962 que Otón I, gobernando en una parte de lo que fue parte del Imperio Carolingio, restituye la idea de un imperio romano. Es coronado por el Papa y recibe entonces de nuevo el título de Sacro Imperio Romano. Posteriormente es llamado germánico, puesto que la mayor parte de sus territorios estaban precisamente en lugares donde estaban asentadas tribus germánicas o reinos germánicos. Aunque parte de este territorio también incluía el norte de Italia. El Sacro Imperio Romano Germánico y la Iglesia van a chocar durante mucho tiempo por el tema de los nombramientos de las autoridades eclesiásticas. Esto es llamada la disputa de las investiduras o la lucha de las investiduras o el conflicto de las investiduras, precisamente por esa discusión sobre quién tenía autoridad de nombrar obispos y abades. Recordemos que estos cargos no solo tenían importancia religiosa, sino también civil, porque los obispados y los monasterios administraban extensiones de tierra muy grandes y esto generaba riquezas. Además, el imperio tenía una forma muy particular de gobernarse, y es que el puesto de emperador no era hereditario, era por elección. Los principales líderes o gobernantes del imperio se reunían para elegir al emperador. La nobleza, además de otros funcionarios, como por ejemplo los representantes de las ciudades, porque ya para entonces habían ciudades llamadas imperiales, que por su extensión y riqueza tenían influencia y cierta autonomía. Pero también los monasterios y los obispados tenían su peso en este tipo de procesos, de manera que por eso era tan importante para el emperador asegurarse el nombramiento de personas afines a su forma de pensar y a sus intereses. Y esto va a marcar las luchas de la iglesia también por imponer su autoridad. Nos encontramos con León IX, quien es el Papa número 154, y él continúa esta lucha reformadora de la que hablamos en la clase anterior, para tratar de erradicar la simonía de la iglesia. La simonía era el término que se usaba para describir la compra y venta de dignidades eclesiásticas. Y ya hemos mencionado por qué eran importantes estas dignidades, porque había mucha riqueza de por medio e influencia política. Por eso ese interés de comprar y vender estos puestos. León IX continúa la lucha por erradicarlo, así como por imponer el celibato en todo el clero, no solo en los monjes, sino en todos los oficiales de la iglesia. Es bajo su pontificado que se da el cisma de Oriente, del que ya hablamos en la clase anterior, donde se separa la iglesia oriental definitivamente de la iglesia occidental. Esta representación de León IX es de un manuscrito del siglo XI. Nos encontramos con Nicolás II, que es el Papa número 155, el sucesor de León IX, y aunque él gobierna solamente 2 años, él introduce una reforma muy importante en la elección del Papa. Hasta entonces,
el obispo de Roma era elegido en teoría por la ciudad de Roma, pero como vimos en la clase anterior, esto tenía que ver con las luchas de las familias más poderosas de Roma para colocar en la silla papal a alguien afín a ellos, alguien que les beneficie. Así que aunque se suponía que la ciudad toda participaba en la elección del obispo de Roma, en realidad eran los nobles romanos, las familias, la aristocracia de Roma, la que hacía esta elección y ponía entonces el puesto en una posición de luchas continuas. Es por eso que Nicolás II introduce una reforma en el Segundo Concilio Lateranense, donde la elección queda en manos de los cardenales. Los cardenales eran dignatarios de la Iglesia que habían recibido este título honorífico de parte del Papa mismo. Habían cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos. La reforma que Nicolás introduce determinaba que solo los cardenales obispos escogían al Papa. Con los años, esta reforma va a cambiar, pero hasta el día de hoy mantiene la esencia de lo que Nicolás propuso. Con esto, se procura que la elección no tenga influencias externas o se minimiza, porque después de que los cardenales elegían al Papa, debía ser ratificado por el pueblo. Es decir, no se le quita, en teoría, al pueblo el papel en la elección del Papa, pero ya era un papel más simbólico, porque ya los cardenales habían hecho la elección y ellos lo que hacían era ratificarlo. Como les decía, con esta reforma se busca que la elección del Papa sea llevada a cabo por la Iglesia misma, minimizando la injerencia de laicos o poderes seculares en este proceso. Un detalle que olvidé mencionar es que este cuadro de acá es una ilustración de la nueva crónica de Giovanni Villani, una crónica histórica del siglo XIV, y representa a Nicolás II coronando a Robert Guiscard como duque en el sur de Italia, en territorios normandos. Esto representa un cambio en la política papal hasta entonces, porque los normandos del sur de Italia habían sido vistos como enemigos de la iglesia, como invasores, pero Nicolás II decide aliarse con ellos para poder tener fuerzas militares con las cuales contrarrestar las influencias o pretensiones del emperador germánico. Porque cada vez que el emperador entraba en pugnas con el Papa, acudía con sus ejércitos a Roma para presionar. De manera que Nicolás II ve en los normandos una fuerza de contrapeso que los puede apoyar y los ayuda a resistir la influencia del emperador. Esta coronación representa ese cambio en la política papal. Nos encontramos ahora con uno de los mayores exponentes de la autoridad papal, no solo en asuntos religiosos, sino también civiles, Gregorio VII. Es el Papa número 157. Él prohíbe definitivamente que cualquier funcionario de la Iglesia reciba su nombramiento de parte de un laico. Él logra que esta tesis triunfe y se imponga. Ningún obispo, presbítero o diácono o abad puede ser nombrado o recibir de un laico esta autoridad. Además consigue que los obispos metropolitanos, que eran bastante independientes, se sometan de manera definitiva a la autoridad del Papa. Y un evento que ilustra la autoridad que llegó a tener Gregorio VII es la famosa humillación de Canosa. Enrique IV, en una lucha de nuevo por el nombramiento de los dignatarios eclesiásticos, contradice nombramientos hechos por Gregorio VII, trata de imponer sus adeptos en estos puestos, y entonces Gregorio lo excomulga, lo expulsa de la comunión de la iglesia
y libera a sus vasallos, a sus súbditos, de los votos que le habían hecho de obediencia a él como emperador. Recordemos que estamos en un contexto feudal. Sin estos votos o juramentos de lealtad, él no tiene realmente poder efectivo para gobernar, porque su autoridad descansa en la lealtad de sus vasallos. De manera que Enrique IV decide buscar el perdón del Papa y tiene que darse prisa, porque Gregorio VII ha convocado una dieta en territorio imperial. Las dietas eran las asambleas en donde la nobleza germana elegía al emperador, pero además también tomaba acuerdos de índole legislativo, aprobaba leyes. Gregorio VII convoca una dieta para elegir un nuevo emperador. Así que Enrique IV se pone en camino para topar a Gregorio y conseguir la absolución antes de que dé inicio la dieta. Por eso tiene que cruzar los Alpes en pleno invierno, un invierno sumamente crudo. Fue un viaje muy peligroso porque los pasos estaban nevados. Viaja con su esposa, con su hijo pequeño y con una pequeña escolta de la corte. Al llegar al norte de Italia, muchos de los ciudadanos del norte de Italia y líderes de las ciudades italianas del norte que estaban inconformes con la política de Gregorio VII pretenden unírseles, pero con fines hostiles. Es decir, pretenden armar un ejército o una fuerza para doblegar a Gregorio VII. Pero Enrique IV no tiene interés en hacer esto y continúa su camino como penitente para encontrarse con Gregorio VII. Él, Gregorio, dudoso de las intenciones de Enrique, busca refugio en el castillo de Canosa, y es allí donde llega Enrique IV a encontrarse con él. Por 3 días, Enrique IV espera a la intemperie, descalzo y vestido como peregrino, que Gregorio VII lo reciba. Este cuadro es un grabado de August von Weyding, pero es del año 1882 y trata de representar de forma dramática este momento de espera. Por supuesto, él deja del cuadro la escolta militar que traía Enrique IV y sus adeptos de las ciudades italianas, pero sin duda fue un cuadro humillante ver al emperador descalzo esperar por 3 días ser recibido. Finalmente, Gregorio VII lo recibe con recelo, pero ante semejante despliegue de humillación no podía dejar de perdonarlo. Se hubiera visto muy mal que el obispo de Roma, el representante de Cristo, no ofreciera perdón a un penitente. Pero él tiene razones de desconfiar, porque una vez que es perdonado, Enrique IV regresa a territorio germano, sofoca una rebelión que se había levantado, levanta un ejército fuerte y vuelve a cruzar los Alpes, pero esta vez con fines hostiles. Gregorio VII lo vuelve a excomulgar, pero no tiene el mismo efecto, y Enrique IV finalmente toma la ciudad de Roma. Nombra un papa en su lugar, Clemente III, en el año 1081. Pero esta situación de nombrar un nuevo papa o de que haya dos papas no es nueva. Ya lo hemos visto en otros momentos de la historia y continuará sucediendo por un tiempo que lleguen a existir 2 y hasta 3 papas inclusive. Enrique IV debe retirarse porque los normandos acuden en ayuda del papa, ya son sus aliados. Él no les puede hacer frente militarmente, así que se retira. Los normandos toman Roma, pero hacen tanto desastre que cuando finalmente se retiran, Gregorio VII debe retirarse con ellos, porque no goza ya de popularidad en la ciudad debido a los desmanes de los normandos. Gregorio muere en el exilio en el año 1085. Nos vamos a encontrar después con Urbano II, quien, como vimos, es el que convoca la primera cruzada, tiene suficiente peso y autoridad para provocar este movimiento. Este es un manuscrito del siglo XIV
y esta es una miniatura en ese manuscrito. Este manuscrito es llamado Romance de Godofredo de Bouillon, que recordemos que fue uno de los líderes de las cruzadas, el que al caer Jerusalén se quiere coronar como rey, pero él declina este honor de ser llamado rey de Jerusalén, y en su lugar pide ser nombrado protector del Santo Sepulcro. Bueno, en este romance o relato de las hazañas de Godofredo es que se encuentra esta miniatura de la convocatoria de la primera cruzada por parte de Urbano II en el concilio de Clermont. La lucha por el nombramiento de dignatarios eclesiásticos, la lucha por las investiduras, continúa y se resuelve bajo el pontificado de Calixto II, que es el Papa número 162, y el emperador Enrique V. En el Concordato de Worms, firmado el 23 de septiembre del año 1122, ellos deciden que los nombramientos ahora sean separados, lo eclesiástico de lo secular. El obispo o abad va a recibir el báculo y el anillo de parte de un dignatario eclesiástico, o sea, la propia iglesia va a entregar estas dignidades. Y el emperador, por su parte, va a entregar el cetro para representar las responsabilidades civiles y seculares que va a recibir este obispo o este abad. En teoría, quedan separadas ambas potestades, pero en realidad es un triunfo de la iglesia porque ella es la que en realidad va a nombrar a este funcionario. Y al emperador le tocará solamente ratificarlo con la entrega del cetro. Pero bueno, en la práctica, al final, en territorios germanos, el emperador va a seguir teniendo mucha influencia sobre estos nombramientos, y en la zona sur del imperio, es decir, el norte de Italia, va a ser la iglesia la que va a tener más influencia. Pero este concordato da por terminadas estas luchas de manera oficial. Y llegamos finalmente al obispo de Roma que más poder temporal o secular llegó a ostentar alguna vez en la historia, Inocencio III, el Papa número 176. A pesar del concordato de Worms, siempre siguieron las confrontaciones con el imperio, pero Inocencio III logró intervenir en un sinnúmero de eventos de la política europea e imponer su influencia y autoridad. Además consiguió que la región de Sicilia, el sur de Italia, que era territorio normando, se le declarara feudo. Aragón también se declaró feudo de la iglesia, e incluso hasta Inglaterra, bajo Juan sin tierra, pide ser un feudo de la iglesia. En otras palabras, estos territorios, aunque tenían sus reyes, le declaran lealtad a la iglesia considerándose sus vasallos, es decir, el señor feudal principal era el Papa. Además, Inocencio reúne el Cuarto Concilio Lateranense en el Palacio de Letrán en el año 1215, y ahí se promulgan una serie de doctrinas y reformas muy importantes. La confesión auricular, o sea, la confesión a un sacerdote, se declara obligatoria para toda la cristiandad. Todos los cristianos deben confesarse por lo menos una vez al año y deben participar de la comunión una vez al año también. Y hablando de la comunión, se acepta la doctrina de la transubstanciación, esa que postula que durante la misa, la hostia o la Eucaristía, el pan, se convierte en el cuerpo literal de Cristo, la carne de Cristo, y el vino se convierte en su sangre literal, cambia la sustancia. Es decir, cada misa es un sacrificio del cuerpo literal de Jesús. Además, él da autorización para la formación de las órdenes religiosas, los dominicos y franciscanos, sumamente importantes, de los que no vamos a hablar ahora. También promulga la cruzada contra los albigenses, de lo que tampoco vamos a hablar ahora, y condena a los valdenses.
Él representa la culminación de las aspiraciones de poder de todos los obispos de Roma. Este es un fresco en la iglesia Sacro Speco, en la ciudad de Subiaco, que representa a Inocencio III. De hecho, este fresco es del año 1219, lo que quiere decir que se hizo 3 años después de su muerte y uno podría pensar que debe ser bastante parecido a él. Bueno, ha sido un largo camino el que ha llevado a los pontífices no solo a tener la máxima autoridad en la iglesia, sino también en Europa. La primacía de la autoridad religiosa sobre la autoridad secular. Pero nos falta algo más que ver. Y es que Bonifacio VIII, que es el Papa número 193 y gobernó del año 1294 al 1303, promulga esta bula, Unam Sanctam, en un sínodo convocado en el año 1302 y dice lo siguiente: existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. El uno está en la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes. Pero los reyes no pueden hacer uso de él más que por la Iglesia, según la orden y con el permiso del Papa. Si el poder temporal se tuerce, debe ser enderezado por el poder espiritual. Así pues declaramos, decidimos, decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. Llegamos aquí entonces realmente a la cúspide de las pretensiones del papado. Ya no solo se le debe obediencia dentro de la iglesia, no solo se le debe obediencia en el ámbito civil, sino que hasta para salvarse o acceder al cielo también se le debe obediencia.